El doctor Rodrigo Estupiñán es médico de cuidado crítico de la clínica Colina y la clínica El Country y nos va a hablar acerca de las bases de la sepsis. Entonces, Rodri, bienvenido y muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues me ha tocado el privilegio de presentar este tema. Lo digo privilegio porque es uno de los temas pues, más apasionantes que hay en cuidado intensivo. Entonces empecemos. Vamos a colocar en contexto este tema. Es una causa común de muerte hospitalaria con un costo anual a nivel mundial que va hacia los 24 billones de dólares. Cerca de 48.9 millones de personas en el mundo presentan sepsis anualmente. Y de estos 48.9 millones, 11 millones de personas mueren anualmente en el mundo. Esto según las últimas estadísticas que salen en un reporte muy importante de Lancet que salió en este año. Miremos entonces puntualmente la incidencia. Miren que a nivel mundial la incidencia estandarizada por edad se encuentra entre 677.5 por cada 100.000 habitantes. Si nosotros miramos, Colombia está con una incidencia estandarizada que va entre los 340 a los 440 casos por cada 100.000 habitantes. No estamos muy lejos de la incidencia global, pero tampoco somos de los peores países. Se dice que la incidencia va muy relacionada con el desarrollo de los países. Miren cómo en el caso de África, las incidencias pueden estar por encima de los 3.400, 2.500 casos anualmente. Si miramos en cuanto a mortalidad, podemos ver que la mortalidad global estandarizada por edad está entre 148.1 casos por cada 100.000 habitantes. Esto equivale al 19.7% en el año 2017, que fue cuando fue realizado este artículo de Lancet. A nivel de Colombia, miramos que nuestra mortalidad está entre los 10 y 12% al año, que es una mortalidad que está por debajo también de la mortalidad global. Miren cómo la incidencia, a medida que ha pasado el tiempo, desde el año 1990 hacia el 2017, ha ido mejorando. Esto va de la mano de los avances científicos en cuanto a diagnóstico y tratamiento desde hasta el año 2017. Vamos a hablar entonces acerca de la evolución de la definición. Dicen que cuando un concepto es necesario definirlo y redefinirlo y volverlo a definir es porque es muy complejo de entender. Desde hace miles de años ya veníamos hablando de sepsis. Realmente el término fue introducido por Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo. Él lo refería como al proceso de descomposición de la carne y cuando se infectaban las heridas. En el año de 1990 viene la primera definición seria. Seria lo digo porque ya hace bastante tiempo se venía hablando de sepsis, donde vienen los amigos del Colegio Americano de Médicos y definen que la sepsis es un proceso infeccioso acompañado de una respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de esta definición, pues cabe resaltar que pues, el paciente tenía que cumplir con más de dos de los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, como son la frecuencia respiratoria, como son los leucocitos, como son la temperatura. También se definió que había una sepsis severa y un choque séptico. Posteriormente, en el año 2001, viene la segunda definición, está ya hecha por el grupo europeo, donde incluyen una serie de parámetros desde el punto de vista clínica, inflamatoria, hemodinámica, de disfunción orgánica y parámetros de perfusión, especialmente los tejidos, con la inclusión ya del lactato como marcador de perfusión tisular. Parámetros clínicos o generales como la fiebre por encima de 38.3 grados, hipotermia por debajo de 36 grados, la frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria por encima de 30, alteración del estado de conciencia y alteración en cuanto a lo que es los niveles de azúcar, que
se definía por ese entonces por encima de 110 miligramos por decilitro. Adicionalmente, parámetros clínicos o parámetros inflamatorios como es el recuento de leucocitos por encima de 12.000 o por debajo de 4.000, el recuento de los niveles de proteína C reactiva, parámetros hemodinámicos como la tensión arterial por debajo de 90, saturación venosa, que es otro concepto que se incluyó, y parámetros de disfunción orgánica y de perfusión. Entre esos, ya los vamos a ver más adelante, el lactato por encima de 3 era considerado como un parámetro de hipoperfusión tisular. Ya hacia el año 2016, es como la tercera definición, o el consenso, el Task Force del 2016, donde se define un nuevo concepto, que es el de sepsis 3, en cuanto a que definen ya la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal, la cual es causada por una respuesta no regulada del propio organismo a la agresión infecciosa. Adicionalmente, se tiene en cuenta un score que ya ayer con la doctora Katy creo que lo vieron, que es el score de SOFA, y el QSOFA, que es el abreviado, donde ya en este momento se considera que es más importante, más allá de la respuesta inflamatoria sistémica, como era en los años 90, el concepto de disfunción orgánica múltiple. O sea, es más importante reconocer que ya hay un proceso que nos está afectando órganos en el menor tiempo posible para poder revertir esa condición. Entonces, miren cómo el SOFA-Score nos mira sistemas. Evaluamos sistema respiratorio, con gases arteriales miramos la PAFI, el sistema de coagulación con el conteo plaquetario, el sistema hepático, el hígado, con la bilirrubina, el sistema cardiovascular mirando las cifras de tensión arterial o si ha requerido o no soporte vasopresor, el sistema nervioso central con la escala de Glasgow y el renal pues con las pruebas de función renal. Esto obviamente pues es muy demorado, mientras yo tengo gases arteriales, mientras tengo hemograma, mientras tengo bilirrubina, si es que las pedimos, porque hay veces que se nos olvida pedir las bilirrubinas, pues lleva un tiempo que es preciado en cuanto al diagnóstico. Por eso el doctor Singer y colaboradores pues realizaron un estudio y se dieron cuenta de que podíamos manejar 3 alteraciones importantes o 3 órganos como es el cerebro, el sistema cardiovascular y el respiratorio, y diseñaron esta escala que es el QSOFA, en el cual un paciente con infección más la presencia de una alteración de estos órganos, pues ya se considera con presencia de sepsis. Entonces, tenemos que la sepsis siempre vamos a tener infecciones importantes que son motivo de consulta e ingreso a nuestras unidades de cuidado intensivo. 35% de casos, como es el caso de las infecciones pulmonares, las neumonías, 25% de las infecciones del tracto urinario, como las infecciones urinarias complicadas, 11% infecciones intestinales, como las gastroenteritis o las infecciones del colon, y 11% de infecciones de la piel. Entonces, siempre que uno va a dar el diagnóstico, siempre genera el lugar o el origen de donde viene la sepsis, acompañado pues obviamente del tipo de infección. Adicionalmente, en sepsis 3, en el consenso, se definió lo otro que es el choque séptico, que es un paciente que presenta sepsis, o sea, infección más disfunción orgánica, con hipotensión persistente. ¿Qué quiere decir? Que después de iniciar el manejo, iniciar la reanimación hídrica, requiere un manejo adicional con vasopresores porque su presión arterial media no logra estar por encima, perdón, de 65 milímetros de mercurio. Adicionalmente, proponen que el choque séptico debe tener como tal una presencia de lactato superior a 2 milimoles por litro, más adelante les voy a explicar por qué, y pese a una adecuada reanimación volumétrica. ¿Qué quiere decir? Que yo ya
había reanimado al paciente de una manera adecuada con cristaloide, pero pese a eso, el paciente persiste con compromiso de las variables hemodinámicas. Entonces, miren que son más específicos y más puntuales en cuanto a sepsis 3. De todas formas, pues tenemos que reconocer los signos y síntomas de los pacientes infectados, el estado de alterado de su sistema nervioso, confusión o desorientación, la disnea, la taquicardia, la fiebre o el escalofrío, el dolor o el disconfort intenso y la diaforesis, que son signos y síntomas que, si bien son muy comunes, pues obviamente ayudan a diagnosticar la sepsis. Entonces se propone el diagnóstico, el algoritmo diagnóstico de sepsis. Se sospecha un paciente con infección con un QSOFA que compromete más de 2 órganos, ¿sí? Y con estos 2 órganos, obviamente ya pues nosotros tenemos que complementar el resto de exámenes para definir con un SOFA completamente, porque el SOFA nos va a dar el porcentaje de mortalidad del paciente, ¿sí? Cuando queremos hablar de mortalidad o qué tanto se nos va a morir los pacientes con sepsis, pues obviamente aplicamos el score de SOFA, que no es más que la evaluación sistemática de los órganos vitales de nuestro organismo. Con eso hacemos el diagnóstico de sepsis y si posterior a reanimar el paciente con cristaloides mantenemos una presión arterial media por debajo de 65 y un lactato por encima de 2, pues ya es criterio de choque séptico. Entonces, ¿de qué se trata esto? De definir y de sospechar sepsis de manera rápida y oportuna. A eso le está apuntando la nueva definición que se dio en el 2016. Pero pues no podemos pasar por alto, pues en los años 2000, este señor que es Emanuel Rivers, lo que hizo fue tratar de hacer un manejo organizado de los pacientes que se presentaban con choque. De esta manera él incluyó cosas como la presión venosa central, la cual se toma a partir de un catéter venoso central bien ubicado a nivel de unión cabo-atrial, y esta presión venosa central él la definía como meta para paciente con choque entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Si esta presión venosa central pues obviamente estaba por encima del valor normal, pues ya obligaba, o por debajo del valor normal, obligaba a tomar conductas en cuanto a cristaloides o coloides. Lo otro era la presión arterial media como meta por encima de 65, la cual pues obviamente cuando está por debajo de 65 es indicación de inicio de agente vasoactivo. Y la saturación venosa de oxígeno, que es un parámetro que se saca a partir de los gases arteriales, de los gases venosos, perdón, cuando uno toma una muestra por medio de este catéter venoso central, cuando está en una ubicación adecuada, como lo dije, en unión cabo-atrial, pues obviamente voy a tener una muestra de saturación venosa central. Esta como meta debe estar por encima de 70%. Todos estos son los famosos metas o reanimación guiada por metas. Como les dije, en el año 2000 el señor Rivers hizo de manera organizada para poder darle un orden a la reanimación. Esto a través de los tiempos y de los años, pues hubo muchos estudios que llevaron a tener varios... un momento que tengo problema con la presentación. Estudios como el ARISE, el PROCESS y el PROMISE, que salen más o menos en los años de 2014 y 2015, donde hacen una evaluación de este tipo de pacientes cuando uno reanima por metas, y ellos lo que encontraron es que pues, la reanimación guiada por metas realmente no cambia la mortalidad de los pacientes. Igual, pues tenemos que abonarle muchísimo a Rivers, que fue el que nos ordenó el asunto de la reanimación. Y en el año 2016 ya aparecen las nuevas guías de sobreviviendo a la sepsis, las campañas de sobreviviendo a la sepsis, que nos habla acerca de un manejo inicial. Este manejo inicial se dice que pues debe ser en la primera hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo ya detecto un paciente séptico, yo debo iniciar un manejo de manera precoz y en la primera hora ya debo de tener
mis primeros gases arteriales más los niveles de lactato. Si estos niveles de lactato están elevados, la idea es volver a repetir unos gases arteriales en un tiempo prudente, 4, 6, 8 horas, para determinar la evolución a nivel de la perfusión. Se dice que el lactato es el mejor marcador de perfusión tisular o el más fácil de tenerlo a nuestras manos. Entonces, en la manera en que el cuerpo depure o aumente el lactato, pues de esa manera vamos a saber qué tan grave o qué tanta mejoría va a tener nuestros pacientes. Tenemos que también tomar cultivos. La guía nos dice que antes de iniciar el manejo antibiótico tenemos que eh, tener una muestra para hemocultivos. Si el paciente se sospecha que tenga una infección pulmonar o una infección urinaria, pues podemos tomar cultivos de secreción orotraqueal o urocultivo para, pues de esa manera, antes de iniciar el manejo antibiótico, poder tener una muestra fidedigna, la cual nos va a ayudar posteriormente a la descalación o a la disminución del espectro antibiótico que vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque pues al inicio vamos a tener que emplear antibióticos sin saber con qué germen nos vamos a encontrar. Obviamente estos antibióticos de amplio espectro son antibióticos que nos van a servir en las primeras 48, 72 horas, que es cuando más el proceso infeccioso toma fuerza. Y una vez pues tengamos en ese tiempo los niveles de los cultivos, perdón, pues vamos a tener la posibilidad de hacer un manejo dirigido. Lo otro que tenemos que hacer es administrar un bolo de cristaloide. Ellos recomiendan que sea de 30 mililitros por kilo de peso, ¿sí? Cuando el paciente esté hipotenso o cuando miremos que el lactato está por encima de 4 milimoles por litro. Si con esta primera conducta, que es administrar el bolo de cristaloide, pues yo no encuentro mejoría, ¿sí? Debo de iniciar de manera precoz el vasopresor. Ya más adelante vamos a mirar qué tipo de vasopresor vamos a utilizar para que mejoremos la tensión y la presión arterial media, la cual se fija como meta por encima de 65. ¿Por qué 65? Porque se dice que por encima de 65 se garantiza la perfusión de los principales órganos, en especial el riñón, que es como el más demandante en cuanto a flujo sanguíneo, ¿sí? Cuando el riñón lo tenemos con unas metas de presión arterial media por debajo de 60, es cuando va a aparecer ya la falla renal, ¿sí? Los pacientes que hacen lesión renal aguda no es más que el tiempo que nos demoramos en garantizar esa presión arterial media o en devolverla a valores que garanticen la perfusión adecuada de estos órganos. ¿Qué nos dicen de los vasoactivos? Ellos nos recomiendan que la noradrenalina sea el principal vasopresor. ¿Por qué el principal vasopresor? Estos salen de estudios que se han realizado hace un par de años, como es el SOAP, donde muestra que la noradrenalina es superior a la dopamina en cuanto a la respuesta presora, por decirlo así, del cuerpo en respuesta a la infección y al choque. Se recomienda como segunda opción la vasopresina, la cual pues nosotros decidimos ingresarla cuando tenemos un paciente con choque, con una infusión de noradrenalina, la cual ya supera generalmente los 0.4 microgramos kilo minuto. Entonces decidimos adicionar un segundo vasopresor para poder adquirir o garantizar las presiones arteriales medias. Y lo otro es el soporte inotrópico. El soporte inotrópico recomiendan dobutamina como inotrópico a utilizar si detectamos compromiso en la perfusión o bomba. ¿Cómo detectamos ese compromiso en la perfusión o bomba? Pues tomando unos gases venosos, en ellos obtenemos la muestra de saturación venosa de oxígeno, y si esta saturación venosa de oxígeno está por debajo de 70%, pues hay dos razones por las cuales uno puede encontrar este fenómeno, que es cuando está fallando la bomba o cuando hay falta de transportador. En este caso, si hay falta de transportador, estaría indicada la transfusión antes de iniciar el soporte inotrópico. Pero si pese a que la hemoglobina esté bien, el paciente está con una saturación venosa por debajo de meta, obviamente pues es indicación
uno va para inicio de dobutamina. El manejo debe ser dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Pues obviamente que nosotros no tenemos que tener un valor fijo de soporte. ¿Sí? Siempre tenemos que estar en común acuerdo con la enfermera, recordándole cada vez que debemos titular el soporte vasopresor, ¿sí? O hacia arriba para garantizar metas de presión arterial media, o cuando ya estamos con presiones arteriales medias constantes y firmes, pues para ir quitando soporte. Porque así como el vasopresor es importante a nivel de la macrocirculación, puede ser un arma de doble filo porque puede estar comprometiendo la microcirculación. Órganos como el intestino son los principalmente afectados cuando yo tengo soportes vasopresores elevados. Entonces, siempre recordar que es importante tanto su instauración como su retiro. Si yo me demoro en retirar y si tengo soportes completamente elevados y no he tomado conductas, hay otros órganos que pueden estar comprometiendo. En cuanto a los esteroides, se propone en Surviving Sepsis que la hidrocortisona es el esteroide de elección, aunque es algo muy debatido, ¿sí? Porque pues el corticoide hay muchos estudios en los cuales se dice que pues no cambia los desenlaces en cuanto a mortalidad. Pero pues en algunos escenarios, cuando se está sospechando que el paciente puede estar cursando con una insuficiencia suprarrenal, pues toma importancia, especialmente porque pues esto nos va a ayudar a mejorar la insuficiencia como tal. Se iniciaría solamente en caso de no encontrar una estabilidad hemodinámica. Generalmente cuando lo iniciamos, cuando tenemos pacientes con doble agente vasoactivo, cuando tenemos el paciente con signos claros de insuficiencia suprarrenal. Se dice que se debe colocar una dosis día de 200 miligramos. Hay algunos que los colocan en infusión continua, los 200 miligramos, o le ponen una dosis de carga de 100 miligramos y 200 miligramos para 24, o lo pueden colocar de 50 miligramos cada 6 horas. Los hemoderivados. ¿Cuándo transfundir un paciente? Cuando la hemoglobina esté por debajo de 7. Generalmente hay pacientes con choque séptico sepsis que empiezan a hacer anemia, anemia secundaria a sepsis. Estos pacientes deben tener como meta tener una hemoglobina por debajo de 7. ¿De dónde sale esto? Hay un estudio que es el TRIX que se hizo en un grupo importante de pacientes y ellos tenían dos grupos, a unos que transfundían con menos de 7 y a otros que transfundían con 9 gramos por decilitro de hemoglobina, y pues se dieron cuenta de que realmente la terapia con 7 miligramos era la adecuada. ¿Cuándo transfundir plaquetas? Cuando el paciente tenga por debajo de 10.000 con ausencia de sangrado, cuando tenga por debajo de 20.000 y con riesgo elevado de sangrado, o cuando tenga 50.000 o menos de 50.000 y un sangrado activo y yo vaya a llevar al paciente a algún tipo de procedimiento. Lo otro que recomiendan también es que el plasma fresco congelado no sea una medida, ¿sí? Que se tome de manera sí, o sea, siempre uno no debe pensar en que si transfundo plasma, si transfundo plaquetas, pues voy a transfundir plasma ni nada por el estilo, siempre y cuando yo tenga una coagulopatía instaurada y generalmente uno siempre transfunde plasma cuando tiene los tiempos de coagulación prolongados y eso nos va a ayudar a que el sangrado pare. En cuanto al control glicémico, el Night Sugar nos recomienda que las metas de glucometría en pacientes con estado crítico, con choque, estén entre 140 y 180. A veces en ocasiones cuando están por fuera de metas, cuando están por encima de 240, es necesario iniciar infusión de insulina, que es más seguro en el ambiente de cuidado intensivo porque nos permite titular de acuerdo a los
las glucometrías. Estas glucometrías se recomiendan que se monitoricen cada hora o cada 2 horas cuando el paciente está en estado crítico. En cuanto a la terapia de reemplazo renal, recomienda el Surviving Sepsis que se elija la terapia de reemplazo renal continua o intermitente. Entre más alargada sea la terapia de reemplazo renal, menos compromiso hemodinámico. Generalmente las terapias de reemplazo renal convencionales no están indicadas en los pacientes en choque porque pues eso demanda bastante compromiso hemodinámico y pues obviamente el paciente no va a tolerar el proceso de hemodiálisis. No es de rutina, no todo paciente con falla renal aguda de rápida intervención, pues uno tiene que conectarlo a terapia de reemplazo renal. Siempre uno tiene que ser como en un consenso con el nefrólogo para que de esta manera podamos colaborarle al paciente en su recuperación, especialmente cuando los balances ya van siendo bastante positivos y necesitamos ir sacando agua cuando el paciente ya está un poco más sólido y más consistente en su parte hemodinámica. En cuanto a la tromboprofilaxis, pues se dice o se recomienda que se haga con heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. Esto lo define, la función renal que tenga el paciente. Obviamente, si yo tengo un paciente con tasa de filtración glomerular por debajo de 30, pues no le voy a poner unas heparinas de bajo peso molecular, sino que voy a tener que utilizar heparina sódica convencional. Recomiendan profilaxis combinada farmacológica y mecánica. Casi siempre le inicia la heparina más las medias de compresión o el sistema de compresión, que eso hace que se evite los eventos trombóticos. Obviamente, si la terapia farmacológica está contraindicada, pues obviamente pues podemos únicamente estar con la terapia mecánica, que es adecuada también. En cuanto a gastroprotección, le recomiendan que sea un inhibidor de bomba de protones, pero, o un antagonista de receptores H2, pero si el paciente tiene factores de riesgo para hemorragia gastrointestinal. Generalmente, los pacientes que están con choque séptico, que están con soporte ventilatorio mecánico, son los que van a tener riesgo de presentar hemorragia gastrointestinal secundaria o úlceras por estrés. Si ustedes tienen la oportunidad de elegir entre uno y otro, pues obviamente el inhibidor de bombas de protones es el que menos pues, problemas tiene en cuanto a la parte renal, pero obviamente el inhibidor de bomba de protones lo que tiene malo es que se metaboliza en el lugar donde se metabolizan la mayoría de medicamentos de los pacientes en cuidado intensivo. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en ese sentido. Bueno, adicionalmente, ellos recomiendan que podamos definir los objetivos. O sea, ¿qué pretendemos nosotros cuando ingresa el paciente? Se deben de establecer unos abordajes por objetivos claros y teniendo siempre en cuenta el pronóstico del paciente. Si el pronóstico es ominoso o el paciente tiene un techo ya terapéutico, pues se debe establecer en conjunto con la familia y con el grupo médico que el paciente puede ser igual reorientado hacia un manejo paliativo. No está adecuado pues la futilidad en este tipo de pacientes, sino tener un manejo que se vaya estableciendo por objetivos y analizar este tipo de objetivos que vamos persiguiendo con los pacientes cada 72 horas, que es lo usual que se hace en las unidades. Algo muy sencillo, salió pues el Surviving Sepsis adaptado al coronavirus. Ellos hacen un tipo de recomendaciones frente a la infección como tal. Nosotros tenemos una guía institucional que fue realizada por el grupo de intensivistas que no solamente se enfoca en este Surviving Sepsis, sino en todas las guías que han salido y que han ido saliendo para poder determinar la mejor terapia de soporte en este tipo de pacientes. Pero cosas que me llaman la atención ahí y que es como para recalcar, en el Surviving Sepsis en cuanto a COVID, se debe establecer el paciente con hipoxemia, o sea, un paciente con sepsis, con un proceso neumónico, ese proceso neumónico de origen viral que genera una hipoxia importante, pues se sospecha COVID hasta no demostrar lo contrario. En este caso, pues hay que establecer la indicación de intubación y de soporte ventilatorio. Ellos recomiendan intubación endotraqueal precoz, que debe ser hecha por un experto
utilizar siempre los elementos de protección personal, en este caso el tapabocas N95, y minimizar la estancia del personal en contacto con este tipo de pacientes. Por eso allá en la unidad de Country y en Colina tenemos lugares específicos para tratar este tipo de pacientes, que es en las unidades del segundo piso en Country y el octavo piso en Colina. Tenemos que tener monitorizado al paciente, tener objetivos claros de saturación y estarlos reevaluando y replanteando continuamente. Hay unos recursos importantes que uno puede encontrar en Internet, como son las páginas de sepsis, del CDC, del Surviving, las guías de las guías americanas que podemos pues, en cualquier momento consultarlas. Eso que este es como lo que quería